¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Vamos a estar en el programa 23 de este 2020 y vamos a platicar sobre la condonación de multas antilavado de dinero que tenemos con el programa de autorregularización que termina el 15 de febrero 2020. Nos acompaña el licenciado Raúl Díaz. Raúl, muchas gracias por Gracias por la invitación, Javier. Encantado de estar aquí. En este tema que vamos a aprovechar mucho tu experiencia en estos rollos. Déjame presentarte. Yo entiendo que mucha gente te ubica muy bien, pero más vale. Gracias, Javier. Raúl, licenciado Raúl Joel Díaz Pérez, es licenciado por la UNAM. Está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este tema de antilavado de dinero. Él fue administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables en el SAT, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio. Es participante en foros a nivel nacional en PLD y actualmente es socio director de Zárate Cervantes Díaz y Asociados. Su correo es Raúl Díaz zcdasesorespld.com. Entonces, si queremos hablar de este tema, yo creo que él es una persona muy avesada en este rollo. Entonces, mi querido Raúl, ¿qué onda con la condonación de multas? Déjame hacer un pequeño antecedente. Entramos a un programa de autorregularización y nos decían, oye, si tienes multas, como de este sacerdote que tenía la multa de los 19 millones. Lo ponemos constantemente como ejemplo, no porque sea el único, hay muchos, pero como que quedó ya un ejemplo ahí de espanto. Y dijeron, si tú entras al programa de autorregularización, entonces una vez que termine el programa, ya puedes solicitar la condonación de esas multas. Sí, es correcto, Javier. Es correcto. Y el programa tiene un propósito muy importante, que la gente se sensibilice en cuanto al tema del cumplimiento de las actividades vulnerables, a las obligaciones de las cuales está sujeto, porque el incumplimiento de ellas deriva en la imposición de multas. Lo saben quienes ya estén realizando una actividad vulnerable y están registradas en el portal de prevención de lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pueden ser sujetos de visitas domiciliarias o bien de una vigilancia extra situ a través de requerimientos. El Servicio de Administración Tributaria tiene las herramientas suficientes y competentes para realizar una verificación o un requerimiento. De ahí derivaría, en todo caso, la imposición de una multa del incumplimiento de alguna disposición. Particularmente, me voy a referir al artículo 18 de la Ley Antilavado, donde se establece de manera general, porque hay otras obligaciones que están no en la ley. Por todos lados. Estás por todos lados. En la ley, arriba, abajo, en el reglamento. Así es. Reglas de carácter general, por todos lados hay obligaciones. Pero como tú sabes, el artículo 18 establece en 6 fracciones cuáles son las principales obligaciones a las cuales tiene que dar cumplimiento quien ya está dado de alta y registrado en el portal de PLD. En esa medida, quien incumpla con alguna de esas obligaciones se puede ver sujeto a una imposición de una multa que puede ser por un incumplimiento de un requerimiento, hoy por hoy un poco más de 17,000 pesos, ¿sí? Conforme a la UMA que está actualizada, ¿sí? O bien, ante una infracción grave como es la de omitir la presentación de un aviso o la presentación de un informe en ceros, fíjate cómo vale, lo mismo le va a costar al particular el haber realizado una operación y no reportarla, o el no haber realizado ninguna operación y no haberla reportado. Hoy por hoy le puede costar un poco más de 860,000 pesos ese incumplimiento. 860,000 pesos. Así es. Okay. Imagínate que no cumplí durante
el periodo que conforme al programa de autorregularización se estableció de julio de 2013 a diciembre de 2018. Sí, pueden ser infinidad de... Puede ser una cantidad estratosférica, quizás hasta impagable para el sujeto obligado. Seguramente, en la gran mayoría de los casos es impagable. Fíjate, en el programa de autorregularización antilavado de dinero nos dicen que hay una condonación de multas. O sea, si nos vamos hasta el capítulo 3 en la disposición secta del PAR, sí, me dicen, oye, si tú cumples y ya tienes una multa, te voy a condonar esa multa. Así Entonces, y gracias a esto se evitaron varios suicidios. Yo tengo clientes que traen multas, algunas de 14 millones, de 12 millones, de 52 millones, que están muy preocupados por cumplir bien con su programa de autorregularización, porque eso depende que le condonen esta multa. Imagínate, los números son estratosféricos. Si tú vas con un abogado para que te defienda de una multa de 52 millones, y dices, no hombre, nada más para lo que me quiera cobrar el abogado ya está en chino, pagar, ya olvídate si tengo o no tengo tanto dinero, o sea, seguramente no lo tengo. Así es. Dice la disposición, si la leemos a la letra, dice, el SAT podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la ley y que hayan sido impuestas durante el periodo en que se presentó la irregularidad o incumplimiento que ampara el programa de autorregularización. Sí, o sea, correcto. Nos dice, vamos a condonarte esa multa siempre y cuando sea entre julio del 2013, que en realidad empezaron hasta septiembre del 2013. Eso es correcto. Y diciembre del 2018. De 2018. Nos continúa diciendo que hay que hacer una solicitud de condonación dentro de los 20 días posteriores a la regularización. Y aquí es donde hemos tenido dudas, mi querido Raúl. A ver, yo ya terminé mi programa de autorregularización, presenté todos los avisos, pero le pregunto al SAT, oye, ¿me vas a dar algún comprobante de que ya me regularicé? Y dice el SAT, espérame tantito, déjame revisar si ya te regularizaste. Pero aquí me dice que tengo 20 días para solicitar la condonación. Y si se tarda más de 20 días en darme ese certificado, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a preocupar? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Tú qué opinas? Mira, el plazo que ha señalado Javier se refiere al término que tiene el sujeto obligado, el particular a quien ya le impusieron una multa, para solicitar al Servicio de Administración Tributaria le condone la multa que ya le fue impuesta. Sí. En determinado periodo y por determinado importe y multas, por determinado concepto, es correcto. Una vez que yo determiné y le señalé a la autoridad de manera concreta y de manera determinante mi interés por autorregularizar mi situación con el Servicio de Administración Tributaria y le presento mi solicitud, la autoridad va a tener un plazo conforme al propio decreto de 6 meses para resolver esa solicitud. Es decir, yo como particular que entré al programa de autorregularización y se venció o se me va a vencer ahora el plazo el próximo 16 de febrero, tendría que estar presentando para tener acceso a la condonación y que la autoridad esté en posibilidad de analizar la procedencia o no de esa solicitud, tendría 20 días, plazo que correría del 17 de febrero de este año al 13 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad, conforme a la propia disposición, cuenta con la solicitud, corren para ella 6 meses para llevar a cabo un análisis integral de qué cosa, de pruebas, ¿sí?, de documentos que tú puedas haberle demostrado en el momento en que
realizaste a cabo tu autorregularización, porque vas a tener que acreditar que por todas las obligaciones de las cuales te confesaste habías incumplido, tendrías tú que decirle, ya estoy corregido completamente, creo que procedería a autoridad la condonación de la multa. Entonces, no tengo que darle un documento específico. Dice la regla, dice, el sujeto obligado para acceder a la condonación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentar por escrito la solicitud de condonación ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del SAT que corresponda a su domicilio. Sí. O sea, esta solicitud de condonación pareciera como que es un formato o un escrito libre, puede ser cualquiera de los dos. Es correcto, así pero es. tengo los 20 días y ahí le voy a decir, oye, fíjate que me inscribí en el PAR, esa sí tengo mi solicitud de inscripción. Y tengo mi acuse correspondiente, ¿no? Pero nada más de la solicitud, no tengo de que cumplí. Y entonces le voy a decir, oye, fíjate que me inscribí, ya cumplí con todo, y entonces tengo esta multa y con base en este artículo 6º del programa, te pido que me condones esta multa. Claro, y la autoridad, con base en esa solicitud, analizará tu propio accionar en relación con el cumplimiento de la obligación, porque va a tener que verificar qué tanto te has regularizado. Sí. ¿Sí? Si fue completo o fue parcial, porque pudiera darse el caso de que en los 6 meses que se establecieron en la legislación o en la normativa aplicable, a lo mejor no cubrí la totalidad de las omisiones por las cuales solicité el programa de autorregularización. A lo mejor no integré correctamente mis expedientes. Pero los 6 meses... Pero eso no lo sabes porque yo te mandé mis avisos y mis informes. Esa es la información que tú, SAT, tienes. Pero en ese momento tú dices, bueno, es que yo podría como autoridad decirte, a ver, mándame tu manual, mándame expedientes. Es correcto. O sea, pudiera llegar a ese punto. Desde luego. Acuérdate que tiene facultades y son expresas y te puede, precisamente, ese es el seguimiento de que el propio decreto habla, del seguimiento al accionar por parte del particular en relación con el cumplimiento. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué tienen que hacer para comprobar? Tiene facultades para revisarte esa solicitud, requerirte tu presentación, inclusive para ver, explícame cómo está tu autorregularización. Te puede solicitar inclusive diversa información para poder acreditar que tu solicitud de condonación es procedente. Ahora, es decir, va a tener que analizar jurídicamente en lo individual la eficacia de tu regularización y de los documentos que le estés exhibiendo. Pero tendrá que decirme qué me vas a exhibir, porque me dice dentro de los requisitos, dice que haya corregido todo. Totalmente, dice, así es. Que haya corregido totalmente las irregularidades e incumplimientos contenidos en el programa. Claro. Y que hayan sido materia de dicho programa que se refiere estas disposiciones. Desde luego. Oye, yo corregí todo, pero tu sistema solo tiene que ya presenté avisos e informes. Y tú dices, esa es una parte, Javier. Sí. Estamos hablando de los avisos nada más. Puede ser que, aunque sea de forma extemporánea, los hayas presentado. Pero recuerda que se trata de irregularidades de julio, conforme al la propia autoridad de julio de 2013. ¿Qué pasa con aquellos expedientes de 2013, 2014, en donde no pudiste obtener una comprobante de domicilio, una constancia de identificación del cliente usuario, una INE, una IFE, si había una relación de negocios en esa época, en esos años, si tu expediente no reuniste el tema de la actualización del propio expediente, que se tiene que hacer. ¿Cómo se actualiza un expediente? En la práctica tú sabes perfectamente que lo más sencillo es o le pido una constancia de situación fiscal o 2, una opinión de cumplimiento. ¿Qué tal si no tengo ninguna de esos documentos? Porque, obvio, no puedo obtener
una constancia de situación fiscal de este año de 2020 para aplicarla en 2013 o en 2014. En esa virtud podemos entonces apreciar que no estaría corregido totalmente. Y ahí la autoridad sí podría decirme si procede o no procede la solicitud de condonación. Por eso va a tener 6 meses para hacer ese análisis minucioso de la documentación. Hay un punto, cuando yo califico por grado de riesgo a mis clientes, pudiera yo caer en la regla de carácter general 17, donde dice, oye, si son de bajo riesgo, podrías no tener todos los documentos, sino solo tener la información. Claro. O sea, esa es una... Claro, y por eso hablabas... Es una opción muy interesante. Claro, y es una gran alternativa, porque en esa medida entonces tú podrías señalarle a la autoridad que esos clientes de 2013 y 2014, conforme a tu documento que contiene criterios, políticas, lineamientos, ¿sí?, esos clientes son de nivel de bajo riesgo, y entonces tendríamos una gran oportunidad para que la autoridad pudiera entonces tomar en cuenta esa situación. Pero claro, tenemos que tener nuestro manual en donde se contemple esa situación, pero si no lo tuvimos en esa época tampoco, y mi manual es de 2018, entonces, ¿ves cómo no es tan sencilla la cuestión de que siempre que se haya corregido totalmente de las irregularidades? Vamos a suponer ahora en el tema de la fracción tercera del artículo 18, cuando el sujeto obligado no... en el tema de que exista una constancia de si le preguntaste si sabía o no sobre la existencia del beneficiario final. Sí. Y está el documento, pero no está firmado. O es más, no está ni siquiera el documento. Es más, ya ni sabemos, porque ya ese cliente ya ni está como activo para mí. ¿Ves cómo se complica? Ya no es tan sencilla el poder cumplir en su totalidad, como lo exigen las disposiciones, con el programa, con los incumplimientos. De ahí que sería una facultad discrecional de la autoridad el otorgarme o no el acceso a una condonación. ¿En qué porcentaje de condonación? ¿Sí? Tienen 6 meses para analizar, y en un plazo no mayor a 30 días, aparte de los 6 meses, el SAT me va a notificar si procedió o no. Ok, ya te condoné la multa. Oye, te condoné la multa en tal cantidad y entonces nada más va a aplicarse tanto. O sea, no sé, puede haber ahí varios supuestos, porque tenemos que ir a corte, pero ya haya corregido totalmente las irregularidades e incumplimientos. Entonces ya eso me representa un verdadero problema, y a partir del 16, entre el 16 y el 13 de marzo, tendré que mandar un escrito solicitando la condonación, diciendo que ya tengo todo bien. Sí, Javier. Y la autoridad tiene el chance de venir a decirme, a ver, déjame revisar si es cierto. Es correcto. Muy bien, vamos a corte y regresamos. Gracias. ¿Realizas actividades vulnerables anti-lavado de dinero? ¿Tienes una carta de invitación del SAT? Si requieres asesoría de un especialista para cumplir con estas obligaciones, en Tax Day contamos con los siguientes servicios: asesoría anti-lavado de dinero, presencial, telefónica o por conferencia virtual; presentación de avisos e informes, así como elaboración de manual anti-lavado de dinero. Comunícate con nosotros para juntos elaborar una propuesta de servicio. Llámanos al 55 63 87 44 50 o escríbenos a contacto@taxday.com.mx. IMEFI tiene para ti la conferencia Los 7 pecados fiscales por omisión del empresario, en donde los expositores te contarán con casos reales las prácticas indebidas que hacen las empresas.
está muy interesante. Delicado es el tema, tan solo el tema de las facturas. Es un tema que no creo que nos preocupa porque gran parte de todos nosotros lo ejecutamos. Esta conferencia tiene una duración de 5 horas y contamos con varias sedes en el interior de la República. Está muy agradable que sean 3 expositores, 3 puntos de vista. 7, yo creo que se quedaron cortos, hay mucho más, ya lo va a decir Javier, Oscar. Hay situaciones que no hemos tomado con mucho detalle y que sí pueden traer consecuencias muy severas. Para conocer las diferentes sedes y horarios a impartir, mándanos un mensaje al 55 26 96 71 79. También puedes escribirnos a cursos@imefi.com.mx o a cualquiera de nuestras redes sociales. IMEFI, generando seguridad en los negocios. Bien, estamos viendo un caso en el que yo entré al programa de autorregularización antilavado de dinero. Terminó el 15 de febrero o el 16 de febrero, hay por ahí de esas 2 fechas. Pero bueno, yo ya presenté todos mis avisos. Tengo unas multas que puedo solicitar que me condonen y ahora me dice que mande un escrito diciendo que quiero que me condone esta multa en específico, con los datos diciéndole que ya cumplí con el requisito, programa de autorregularización. Y entonces me dice en este punto, el SAT va a revisar la procedencia de la condonación en un plazo máximo de 6 meses. Es correcto. Entonces tendré otros 6 meses de estarle sufriendo ahí donde dices en la torre, o sea, todavía ese pecado sigue vivo. Porque estamos ante una autoridad, ante el ejercicio de una facultad discrecional que puede otorgarte esa condonación. Y es una apreciación subjetiva también, ¿no? Igual que la tienes cuando presentas una instancia ante un juez. Y quien te va a resolver va a apreciar de manera subjetiva tu situación particular, ¿no? Porque tú puedes decirle, es que estoy corregido en todo, ¿no? Pero vamos a ver qué análisis, te decía hace rato, en lo individual y jurídicamente, va a realizar la autoridad para determinar si procede o no tu condonación de multa, ¿sí? Porque puede ser, por ejemplo, que te diga, a ver, Javier, de acuerdo con tu solicitud, estás pidiendo la condonación de una multa con motivo de que presentaste de manera extemporánea un aviso o un informe, ¿sí? En ceros. Tú puedes válidamente decirle, a ver, autoridad, tú me sancionaste porque no presenté avisos, porque fui omiso. Sin embargo, te acredité que no fui omiso en la presentación de avisos, sino en la presentación de informes. El artículo 18, fracción sexta, lo que sanciona es la presentación de avisos y no de informes. Entonces, ves, ya vas a poner a pensar a la autoridad en cuanto al peso específico que tiene tu argumento. O sea, efectivamente, cuando dice aquí, oye, haya corregido todo y después fracción 2, datos de las multas, indicar el periodo de autorregularización, las irregularidades u omisiones sancionadas, el número y monto de la multa, el número de oficio y la autoridad que impuso la multa. Tú dices, no es un escrito cualquiera. O sea, no es de que así me la he hecho. No. Oye, pues ya cumplí y me pusiste esta multa, pues ya cancélala, ¿no? O sea, ¿no sería así de fácil? No, creo que no es conveniente. Lo recomendable es... Porque pueden ser 5 millones de pesos y tú dices, oye, pues ya la hice. Y entonces contrato a un abogado, es muy buen abogado, hizo 3 divorcios y no tuvo ningún problema. Y entonces ahí, ¿qué problema tengo? Que puede ser que me sume otro problema si contrato al abogado que es experto en divorcios. Recuerda que el oficio
o más bien dicho, zapatero a tus zapatos. Sí. Y puede ser muy profesional y un experto, el abogado que comentas, en divorcios. Es más, luego hasta me pasas el dato del abogado, ¿no? Pero tiene que ser un experto en temas de prevención de lavado de dinero, en temas de actividades vulnerables. No puede ser Es que cualquiera. Aquí no vamos a aplicar ni Código Fiscal de la Federación, Así es. ni ninguna legislación mercantil o civil. Estamos hablando del mundo administrativo. Así es. Y eso, como tú bien dices en tus cursos, oye, no manches, tú tienes que conocer el procedimiento administrativo. O sea, Así es. si no es así, estás pelas. Estamos fritos y en lugar de solucionarme el tema, puede provocarme un daño más, fíjate. La solicitud tendría que ir suficientemente motivada, ¿sí? Suficientemente fundada, y en ese documento tendría que hacer valer las razones, ¿sí? Las circunstancias especiales, las condiciones por las cuales yo considero que estoy corregido en todo. No hacer un argumento simple o liso, llano. No. Tiene que ser un argumento que le indique a la autoridad cuál es el camino que debe de seguir. Es decir, hay que irla orientando hacia lo que queremos. Quiero que sea el contenido de mi resolución, con argumentos sólidos, con argumentos consistentes. Y si tengo datos de prueba también que sean bastante fuertes y sólidos, nos llevaría en esa medida a una resolución favorable por parte de la autoridad. Pero si me limito a argumentar, a realizar autodeclaraciones, a hacer simples afirmaciones sin un documento, soporte, que me sirva de soporte, entonces creo que estoy en un gran problema porque mi abogado no me está ayudando. Entonces, si van a hacer eso, tendría que ser un experto en la materia, ¿sí? Si el que se va a divorciar, pues no va a ver al abogado. Al antilavado de dinero. No, tienen que ver al de divorcio, ¿no? Sí. Y entonces, en el sentido contrario, si aquí vemos ya un tema de actividades vulnerables, que ya no es un tema novedoso tampoco. Imagínate, la ley se publica. Ya entró a la primaria, ya tiene así es, 6 años. Así es. Pero no todos los profesionistas la conocen. Entonces tendrías sí que orientarte, tendrías que ser parte de tu staff, un abogado que sí, que sea un profesional ya en estas materias, ¿no? En este caso, les comento, Raúl está con nosotros dando el módulo 4 del Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables en la parte de medios de defensa. No es fácil el tema. No necesariamente es difícil. El tema, digamos que es un tema especializado. No es fácil conseguir a alguien especializado. Sería un poco más la idea. Sí. Entonces tenemos el programa, el curso en línea, y el curso presencial de medios de defensa antilavado de dinero, que nos puede ser de mucha utilidad. Pero volviendo a estos puntos, ok, me dice, haya corregido todo, datos de las multas, el SAT va a revisar la procedencia de la condonación en un plazo de 6 meses y dice que no se tendrán devoluciones. O sea, si yo ya había pagado una multa, esa ya va ahí, no claro, puedo pedir. Y haría improcedente tu solicitud, ¿sí? O sea, si yo le digo, oye, devuélveme la lana, entonces diría, oye, quedamos en que no se valía y ya sería improcedente. Es una causal, así es, de improcedencia de la solicitud de condonación. El que ya hayas pagado y que ahora acudas con la autoridad a solicitar la condonación. Por eso la autoridad es cauta y dice, oye, es improcedente de entrada, pero además, en el caso de que proceda una condonación, no es objeto de devolución ni de compensación. Entonces, ya los tiempos son muy cortos. Dice, no procede la condonación de multas cuando caiga en alguno de estos supuestos que ya están muy claros. Así o sea, es. si tienes en la fracción 1, nos dice si tienes agravantes,
ya bailaste, no solicites la condonación. Si tienes delitos, Es correcto. ya bailaste. Y medios de defensa sin desistimiento. Oye, ¿qué crees? Que yo metí un medio de defensa, pero hasta el día de hoy no me he desistido. ¿Qué hago? Tendrías que acreditarle a la autoridad con el acuerdo que haya recaído a tu desistimiento, ya firmado, en este caso por la autoridad competente, por el órgano jurisdiccional competente, si es un amparo indirecto, por el juzgador competente, de que ya tu solicitud de desistimiento ante esa instancia ya operó y le tienes que ofrecer, desde luego, al Servicio de Administración Tributaria tu acuerdo de desistimiento expreso. A ver, dice que el sujeto obligado haya presentado algún medio de defensa en contra de la multa a condonar, salvo que exista desistimiento ratificado y acordado por la autoridad competente. Es correcto. ¿Esto cuánto tiempo es, Raúl? O sea, vamos a suponer que el día de hoy dije en la torre, yo nunca me desistí. ¿Es un proceso rápido? ¿Cuánto tarda esto? Sí, las solicitudes de desistimiento hay que corretear a los secretarios de acuerdos en los tribunales para que Oye, yo sí he correteado secretarias, sí. Pero bueno. No, para que nos aceleren el procedimiento, ¿no? Okay. Así es. No es un trámite que diga, pues es sencillo, no. Porque tengo 20 días. Así es. Entonces, creo que es tiempo suficiente. El acuerdo, si está, yo creo que te pueden acordar tu desistimiento de 3 a 5 días. Excelente. Entonces ya tengo que hacerlo, tengo que desistirme y no tengo ya cumples ya con uno de los requisitos. Tengo mucho tiempo. Así es. Las multas ya pagadas ya bailé. Si no cumplí con los requisitos del programa, tampoco voy a entrar. Si me regularizo fuera de tiempo, también. Fuera de los 6 meses, ya tengo que presentar todos los avisos e informes a más tardar el 16 de febrero, digamos. Aún y cuando las disposiciones dicen que solo puedo ocupar los 8 primeros días hábiles de cada mes. Sí. O sea que todavía nos pone más nervioso Así es. tiempo. Y ya tenemos ahí para un buen rato de sufrimiento. Entonces, queridos amigos, si ustedes están en este supuesto de una multa que van a solicitar en condonación, paso 1, ¿qué? Desistirse. Desistirse, así es. Tener los documentos idóneos, ¿sí? Que hagan prueba de que me corregí en su totalidad, ¿sí? De las omisiones en que incurrí, no encontrarme ninguna causal de improcedencia que el propio decreto señala, ¿sí? Que ya vimos, que no sea una cuestión grave, que no se hayan cometido delitos, que no se haya un tema de reincidencia, por ejemplo, también. Entonces, si cumplimos con todos esos requisitos y lo aportamos en tiempo dentro de los 20 días. Ese es el punto. Así es, estamos, creo que, ante una buena posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria acuerde favorablemente nuestra solicitud de condonación. A ver, entonces, ya los tiempos se me fueron, ahorita tendría que hacer todo a la vez. Pero si yo no tengo una multa y entré al programa de autorregularización, no tengo problema. O sea, claro, simplemente ya cumplí con todo y tendré que esperar a que el SAT me diga, oye, Javier, tú dijiste que presentaste todo en orden. Sí. A ver, quiero que me mandes una copia de tu manual para ver si cumple. Es correcto. Con la prueba del añejo. Lo platicábamos muy al inicio de esta charla. Te puede solicitar a través de un requerimiento los avisos o el manual, ¿sí? O bien te puede ordenar de manera directa en el sitio en donde realices la actividad vulnerable la práctica de una visita de verificación. De verificación. Así de es. cumplimiento. Es correcto. Que ahí tendré que tener todos los expedientes, etcétera, con todos los datos que se necesitan. Sí. Acuérdate, Javier, que los expedientes no pueden estar en otro lado más que en donde realices la actividad vulnerable. Sí, bueno, tienes el chance de que estén en el limbo, ¿no? O sea, pueden ser digitales,
Es correcto, así es. Y estarían, digamos, en la nube. En la nube, pero tienen que estar a disposición de la autoridad, Sí. del SAT o de la Unidad de Inteligencia Financiera en el momento en que te lo soliciten. Cualquier presentación posterior a aquella en que te realizan el requerimiento es como si no hubieras tenido el expediente, aunque esté aquí en tu equipo de cómputo, o aunque tengas un lugar especial de manera física en donde resguardes esos expedientes. Muy bien, pues Raúl, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo, yo creo que no tenemos mucho que agradecerte, nada más nos veniste. Con mucho gusto. Nos veniste espantando. Con mucho gusto. Mala onda. No, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Nos vemos en la siguiente semana.